Ah, me parece que me aparece este. Ya. ¿Estamos? Sí. Bueno, buenas noches. Obviamente me tuve que poner los espejuelos porque si no, no los veo. Yo soy Alexis Sánchez Morales, un placer. Yo trabajo con la oficina de Pro Bono Inc. de Puerto Rico. Básicamente, Pro Bono Inc. es una oficina que provee servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos a través de abogados voluntarios. En otras palabras, todo lo que uno piensa de que los abogados no ayudan tanto, hay un ejército de abogados que a través de nuestra oficina proveen servicios legales gratuitos. Eso se hace a través de la oficina porque la oficina nosotros le podemos proveer al abogado los seguros de impericia profesional, le podemos dar la parte administrativa, entonces el abogado la única inversión que hace es el tiempo que dona haciendo el trabajo. ¿Okay? Nosotros tenemos una subvención de la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia específicamente para bregar este tipo de casos. Tenemos que añadir que sabemos que esta situación de ejecución de hipoteca viene en aumento mucho antes de la situación de María. Y es algo que nosotros comenzamos este proyecto antes de María. Con María lo que ha hecho es que ha traído otros factores y otros elementos dentro de la ecuación. ¿Okay? Lo que le explicó Lourdes entendemos que es esencial. Y no solamente esencial, el servicio que ellos hacen es un servicio que la mayoría de la gente en Puerto Rico no conoce. Y es un servicio que es súper necesario antes de tú tan siquiera considerar comprar una casa. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver tus ingresos para saber si es algo que te conviene. ¿Okay? Una de las situaciones, para darle un poquito de trasfondo, y yo siempre doy el trasfondo porque a mí me gusta que todas las personas que están pasando por la situación de ejecución de hipoteca entiendan que no necesariamente es una situación que tiene que ver con el que ustedes sean mala paga. Nosotros como puertorriqueños se nos hace bien difícil bregar con la situación de sentirnos que somos mala paga, de que no hemos cumplido con algún tipo de obligación, y eso hace que muchas veces no nos defendamos, que nos sentimos mal sobre la situación y no hacemos valer nuestros derechos. Y tenemos que entender que lo que conlleva o lo que nos ha llevado a este punto, hay muchos factores de los cuales ustedes no son responsables. ¿Okay? Primero, esta charla la creamos como mitos y realidades porque con el conocimiento que yo tenía de las leyes, yo empiezo a darme cuenta que yo estaba dando por sentado muchas. Yo aseveraba que mucha gente sabía lo básico de un contrato. Yo entendía que mucha gente compraba una casa y estaba clara de lo que estaba haciendo. Y a medida que he estado en este proceso, previo al proyecto y ahora con el proyecto, me di cuenta que hay muchos conceptos básicos que nosotros no entendemos. Conceptos que van a lo más sencillo de obligaciones y contratos, del documento que nosotros firmamos. ¿Okay? Y es importante que conozcan esto, no solamente para la situación en la que puedan estar en el día de hoy, sino para el futuro. Cualquier tipo de transacción que ustedes hagan, tienen que entender lo que eso implica. Por eso el nombre de mitos y realidades, porque uno escucha, nosotros como boricuas escuchamos siempre en la calle la clásica de que la casa es del banco. Esa es como que la más sencilla que todo el mundo escucha. No, la casa es del banco. Si no puedo pagarla, yo la suelto y por ahí sigo. Y tienen que entender que en realidad lo que ustedes firmaron no era eso. Segundo, uno escucha, el abogado del banco me dijo esto, o la persona del banco me dijo esto. Yo le pregunto, ¿ustedes leyeron el documento que firmaron? No, pero me dijeron que esto era lo que decía. ¿Ok? O sea, cuando viene la situación, tú no puedes ir a la persona que te vendió la casa hace 10 años a preguntarle qué pasó, qué fue lo que tú me dijiste. No solamente esa persona no está, lo que tú firmaste es la ley en esa área. Ya les expliqué lo que era Pro Bono. Les adelanto, Pro Bono no solamente habla con ejecución de hipoteca, bregamos todo asunto civil, así que los números de teléfono que tienen en sus folletos, además de los que aparecen en pantalla, es donde nos pueden conseguir en nuestras oficinas principales. Tenemos oficinas en la mayoría de los distritos judiciales grandes. Todas las oficinas tienen un director regional y tienen un batallón de abogados voluntarios que proveen los servicios. Bregamos en este caso con servicios tanto en el Tribunal Estatal como en el Tribunal Federal, y estamos trayendo el tema de la mediación compulsoria y el tema del loss mitigation para acompañar a las personas. O sea que todo este tipo de servicio está disponible, recibimos fondos para eso, específicamente para que sea gratuito a ustedes, al igual que los compañeros de Consumer. Por favor, utilícenlo. O sea, por algo está hecho, y no solamente por algo está hecho, tienen que entender que esto no es de gratis. Ustedes, a través de los impuestos y todas las cosas que ustedes pagan, hacen que esto sea posible y que estos servicios se les puedan proveer a ustedes. Lo que mencionamos en este caso es que estamos haciendo ahora mismo, gracias a María, por la situación que ocurrió, como explicó Lourdes, empezaron a ver las moratorias y por lo menos se aguantaron lo que era la ejecución de hipoteca en el tribunal. Nosotros decidimos aprovechar la oportunidad para empezar a llevar la voz de alerta, para empezar a educar a la persona.
Por eso es que la charla que van a ver hoy son términos generales para que ustedes entiendan el concepto. Todo caso de ejecución de hipoteca es diferente, así que lo que siempre le decimos a las personas es llama, vas a recibir una orientación legal de un abogado y luego de eso, si tienes un caso que cualifica, vamos a representarte en el caso, que esa es la parte más importante, pero tienes que llamar. Muchas personas se quedan esperando o van y hablan con el banco, dicen el banco me dijo esto. Tienen que entender que el banco va a velar por sus intereses y no es que sea malo, es que esa es su parte. Usted hizo un contrato con el banco y el banco va a velar por cobrar su acreencia. Ustedes tienen que velar por los intereses de ustedes, saber sus derechos y saber qué implica. ¿Sí? Estas son estadísticas solamente para que tengan una idea de que ustedes no están, o sea, las personas que están pasando por esto no están solas. O sea, en Puerto Rico, la crisis de ejecuciones de hipoteca es una crisis que viene en crecimiento, yo diría desde el 2009-2010 en adelante. Se han hecho muchos tipos de herramientas a nivel federal, no todas llegaron a Puerto Rico y obviamente esto ha continuado. Como les expliqué anteriormente, yo necesito que ustedes entiendan que esto no es solamente responsabilidad de ustedes. Aquí hubo una situación que ocurrió en la banca, que se conoció y se conoce en todo Puerto Rico, donde ciertos bancos, ¿verdad? Y diferentes personas empezaron a promover lo que era la originación de préstamos, que en realidad no eran préstamos viables. O sea, todos escuchaban a las personas que le decían, tú tienes un ingreso de $2,000, yo te puedo conseguir una hipoteca de $1,200, aun cuando eso era mucho más del 50% de tu ingreso. Pero ellos buscaban la forma, el que te originaba buscaba la forma de hacerte el trámite para que te aprobaran ese préstamo. Una vez el préstamo es tuyo, esto se convierte en un instrumento negociable, ellos lo venden en el mercado secundario y usted es el que es responsable de eso. Lo que nunca le explican es el hecho de que la situación no es que lo cualifiquen para el préstamo, es si usted tiene la capacidad de pagar ese préstamo. Y a lo mejor usted a lo mejor usted entiende que la tiene, porque no toma en cuenta, como le explicó Lourdes, el hecho de que en un ingreso de $2,000 se supone que no supere el 30% como máximo. Porque usted tiene que comer, usted tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la escuela. No es porque usted recibe $2,000 que usted puede pagar una casa de $1,500. O sea, pero esa parte, la persona que normalmente los ayudaba en el trámite de originación, no se la dice. ¿Por qué? Porque esa persona cobra una comisión, quiere que se dé el negocio, tan pronto usted firma la escritura, esa persona la institución puede venderlo en el mercado secundario y se acabó. Y la persona se fue y siguió caminando y usted es el que queda responsable con eso. Para que tengan una idea, estos números no están aquí, pero de la última investigación que yo hice, en Puerto Rico hubo un periodo, para el 2009, donde se desembolsaron alrededor de 93,000 préstamos hipotecarios. Tienen que entender que en Puerto Rico somos una población de 3.5 millones de personas, más o menos. Cuando tú tienes en un solo año un desembolso de 93,000 préstamos hipotecarios, o sea, era un negocio completo eso, no necesariamente responsable, pero era un negocio. Estaban las personas que tenían segundas propiedades, propiedades de vacaciones, todo eso. Eso es importante que lo sepan porque una vez entonces empieza a cambiar el mercado, cambia el tipo de préstamo que pueden ofrecer, pero muchas de esas personas que hicieron esos trámites en ese momento se quedaron pillados con esa hipoteca. Y en el momento en el que haya algún tipo de cambio en tu economía, ahí es que te ves afectado. Y ahí es donde entonces lo que pensaste que nunca iba a ocurrir, tiene que ocurrir, tienes que buscar ayuda. Y tienes que empezar a analizar si tienes la capacidad de pagar o no. Empezamos con el primer mito que les expliqué ahorita. La casa es del banco. Esto lo escucho todos los días. Las personas me llaman, me dicen no tengo ninguna opción, la casa es del banco, me la van a quitar, o yo se la entrego y no me importa. Para simplificarlo, ustedes hicieron un negocio. Y yo siempre lo digo de esta manera. Usted vio una casa y le encantó la casa. Y usted dijo, yo quiero esa casa. Usted fue al banco y le dijo, banco, yo quiero esa casa. El banco le dice, espérate, pero yo no vendo casa. ¿Tú ves alguna? Yo no soy realtor, yo no vendo casa. Ahora, yo te puedo dar el dinero para que tú compres esa casa. Y el banco te ofrece un producto. Te dice, yo te puedo dar una hipoteca. Yo te voy a prestar un dinero para que tú compres la casa y tú me vas a dar una garantía sobre esa propiedad de que tú me vas a pagar el dinero. Además de eso, obviamente, hay unos seguros, que es lo que habló Lourdes, donde el gobierno federal le provee muchas veces un seguro sobre esa inversión que hace el banco. Por eso es que yo siempre digo, esta situación de ejecuciones de hipoteca, la crisis que estamos pasando es una crisis social. ¿Por qué? Ya HUD muchas veces ha identificado que la vivienda es un derecho. No solamente es un derecho, lo que conocemos hoy en día en las regulaciones de ejecuciones, en las regulaciones de hipotecarias y todo lo que tiene que ver con FHA y todo eso, se hizo a consecuencia de unos problemas que hubo luego de la Gran Depresión, y el gobierno de Estados Unidos, viendo la situación que estaban teniendo con las personas que estaban siendo sacadas de sus hogares, que no tenían vivienda, crean todos estos mecanismos.
¿Para qué? Para que le sea viable al inversionista prestarle el dinero a la persona y se promoviera el negocio de que las personas compraran residencia. Todo este seguro lo hace el gobierno para promoverlo. Por eso es que tienen que entender, y yo lo repito muchas veces, al que ustedes le ejecuten la casa y no se defiendan, a quien termina afectando es a la sociedad, porque el que va a terminar pagando por eso es el gobierno. El banco sí puede sufrir o sea, el banco obviamente va a sufrir, pero muchas de estas inversiones están aseguradas. Y lo que el banco tiene que evidenciarle es el hecho de como que, mira, este seguro no cumplieron con esta inversión, esta es la pérdida que yo tengo. Ahí entonces entra los mecanismos del gobierno federal diciendo, pues espérate, cumple con estas regulaciones previas a tú exigirme el dinero. Y entran los derechos del CFPB, del loss mitigation, que te tienen que cumplir con ciertos requisitos para protegerte de eso. Pero las personas tienen que entender, todo esto se da gracias a que el gobierno le provee ese seguro a los inversionistas para que promuevan este tipo de negocio. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Y lo digo para que ustedes entiendan que los afecta a todos. Y eso le promueve que ustedes puedan defender sus derechos, puedan buscar los diferentes mecanismos. Como le explicó Lourdes, el banco a fin de cuentas no le conviene ejecutar su propiedad. Ahora, usted sí va a encontrar muchas veces de que usted no puede, es bien difícil hablar directamente con el inversionista, porque usted siempre va a ver un servicer entre medio, va a haber diferentes instituciones que usted tiene que conocer sus derechos para saber cómo la información le llega al inversionista, cómo empujar para lograr algún tipo de modificación o algún tipo de ayuda que tanto lo ayuden al inversionista como a usted, que no necesariamente le convienen a la persona que está entre medio de ustedes dos. Eso es importante porque eso es lo que hace que ustedes busquen y sigan haciendo valer sus derechos, sigan buscando los recursos como consumers, sigan yendo a los abogados de nosotros en pro bono, se defiendan, hablen, vayan al banco 10 veces si tienen que ir, sepan que esa persona del banco está ahí para ayudarlos. Pero obviamente va a velar por los intereses del banco, así que usted tiene que ser diligente y dejarle saber, no, mira, esta es mi lista, estos son mis derechos, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Sí? Volviendo a lo de la casa del banco, cuando ustedes fueron al banco, como les expliqué, en el trámite del cierre ustedes hicieron dos cosas, dos hipotecas principales. Una hipoteca es la hipoteca de compraventa, donde usted le compró a la persona que le estaba vendiendo la casa. Y la segunda era la escritura de hipoteca, que es usted comprometiéndose con el banco que le va a pagar, le va a devolver el dinero en una cantidad de tiempo, a tantos intereses. Y si no, el banco tiene el derecho de ir al tribunal y pedir que ejecuten, o sea, que vendan la propiedad en pública subasta para poder satisfacer la deuda que usted tiene con él. Por lo cual son dos negocios siempre. Pero la compraventa es entre usted y el dueño. O sea, el que va a ser dueño en el registro de la propiedad es usted. Usted es el que es responsable de la titularidad, usted es el que es responsable del mantenimiento. Lo que ocurre con esa casa, usted es el responsable. El banco solamente tiene un interés de gravamen sobre esa propiedad, que persiga la propiedad. Usted la puede vender 20 veces y va a estar esa propiedad grabada con eso. ¿Okay? Necesito que entiendan eso porque si ocurre una situación de ejecución de hipoteca, específicamente donde el banco llega al punto de demandarlos a ustedes, el banco tiene, a través de un debido proceso de ley, que darle a ustedes la oportunidad de defenderse. Y el banco tiene que hacer dos cosas. Tiene primero que evidenciar que usted incumplió con el cobro de dinero. O sea, que el banco le tiene que cobrar a usted el dinero porque usted no le pagó. Y luego tiene que dejarle saber al tribunal que el tribunal tiene que ejecutar la propiedad para intentar cobrar su deuda. Ahí viene la pregunta del caballero, ¿verdad? Por dar un ejemplo, si usted debe $150,000 y usted no se defiende, cae sentencia en contra de usted en el tribunal y dicen que el tribunal dice que usted debe $150,000 al banco por gastos y la hipoteca y todo lo que pueda haber. El banco va a pedir al tribunal que le permita ejecutar la propiedad, que la venda en pública subasta. Y esa propiedad se vende por $100,000, ¿verdad? Esos $100,000 se van a utilizar para la sentencia que usted tiene. Y de momento, usted que debía 150, de momento debe ¿cuánto? 50. Pero usted sigue debiendo los 50. Usted debe esos 50 y es una obligación personal que usted tiene en ese momento porque ya vendió la casa, que era lo único que lo grababa. Por eso dentro de los mitigation hay mecanismos, como él mencionó, del short sale, pero todo tiene que estar aprobado con el banco. Tiene que ser un acuerdo entre las dos partes, porque de nada te vale tú vender la propiedad y como quiera deber $50,000, que el banco lo puede tener sobre su cabeza por un montón de años, para intentar cobrarlo incluso, hasta para venderlo a terceros que después vengan a cobrarlo. O sea que todo negocio que usted vaya a hacer, modificación, short sale, plan de pago, todo tiene que ser en acuerdo con el banco, que fue la otra parte con la que usted contrajo. ¿Okay? Y muchos de los derechos que usted tiene son derechos que tienen términos específicos, porque son derechos que ha creado el CFPB para protegerlos. Obviamente hay otras agencias, pero tiene que conocerlos y tienes que saberlos. Y tiene que sentirse en la posición de que ustedes saben de que usted le debe un dinero al banco, pero la casa es suya. Si el banco quiere quedarse con la casa, tiene que llevarlo al tribunal, tiene que emplazarlo, tiene que darle la oportunidad de defenderse.
Hay mecanismos que se han creado como la mediación compulsoria, donde el mismo tribunal los obliga a que, mira, vayan a mediación y provéanle las opciones. En esa etapa es súper importante que vayan a agencias como Consumer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes le aprobaron la hipoteca, con $2,000 le aprobaron una hipoteca de $1,500, pero cuando vayan a hacer la modificación de los mitigation no van a hacer lo mismo. Para la modificación de los mitigation le van a decir, búscame el 30%, si tú ganas $2,000, yo no te puedo hacer una modificación que supere el 30% de tu salario. Usted tiene que conocer eso antes de ir al banco, porque eso le provee a usted tomar las medidas necesarias para antes de llegar al banco, saber en qué yo puedo recortar, en qué yo puedo adelantar, qué yo le puedo ofrecer como garantía al banco. Todo eso tiene que conocerlo. Pero es importante que lo hagan tanto con agencias con conocimiento como con abogados que los puedan defender. ¿Okay? Eso es básicamente un resumen, como le expliqué, lo de la casa del banco. Eso es lo clásico que se escucha, de la confusión. El hecho de que el banco me la puede quitar en cualquier momento, por eso expliqué lo de que no, tienen que poder demandarlo ante el tribunal. Hay un debido proceso de ley donde tienen que ustedes ser emplazados. Básicamente la explicación. Los pagos de mi hipoteca no cambian. Ahí esa parte específicamente la pongo porque usted tiene que conocer lo que usted firmó, el contrato que usted firmó. A mí me llegan muchas personas que me dicen, no, yo estuve 5 años pagando $1,000 y ahora me quieren cobrar 1,300. Y cuando tú vas a ver el documento de préstamo, firmaron una hipoteca a lo mejor de interés variable o firmaron una hipoteca que tenía un balloon payment. Ellos entendían que no era así, pero lo firmaron. Si lo firmaste está ahí, tan pronto venga la fecha te lo van a cobrar. Y entendemos que muchas veces la actitud optimista es, si yo estoy generando ahora $2,000, en 5 años yo iba a generar 2,500, pues me va a dar para poder pagar esa nueva hipoteca. Pero como todos hemos aprendido, las cosas cambian, hay diferentes situaciones que nos afectan, y todo eso es importante que usted conozca ese instrumento. Por eso también yo recalco, como le explicó Lourdes, no solamente si usted está en la situación de ejecución de hipotecas tiene que estar al tanto de esto. Si usted va a comprar en un futuro, si usted tiene amistades que van a comprar, déjenle saber que existen estos mecanismos. Instrúyase, lea. Cuando usted va a hacer una hipoteca, como le expliqué, usted va a estar ante un notario público. Es la única persona que está autorizada para hacer tanto la escritura de compraventa como de hipoteca. Ese notario público se le debe a la fe notarial que se le debe al gobierno de Puerto Rico. Él no es empleado del banco. Mucha gente me dice, no, yo fui a hablar con el abogado del banco. El notario público no es empleado del banco. No solamente no es empleado del banco. Dentro de lo que usted firmó y le cobró el banco, está los honorarios de ese abogado, de ese notario. O sea, ya usted pagó por ese abogado. Usted tiene la capacidad de sentarse y decirle, yo no entiendo nada de lo que dice aquí, explícamelo. Y la persona se supone que se siente con usted y le explique. Y si no lo entiende, vuelve de nuevo y explícamelo de nuevo. Y si no estoy de acuerdo, no lo voy a firmar. Usted está firmando un documento que son por los próximos 30 años, en muchos de los casos. Pero eso es bien, bien importante, porque ya cuando llega la situación, luego de haberlo firmado, que me pasa constantemente, que me dicen, no, pero es que me dijeron que eso iba a cambiar. Si no está por escrito, no tiene que cambiar necesariamente. Igual que ya una vez usted firma el documento, ya eso sale muchas veces de las manos de la persona que lo está ayudando. Y muchas veces se le vende a otros inversionistas, como nos está pasando ahora. Otro que Lourdes lo explicó un poco en Loss Mitigation. En Loss Mitigation tengo que aceptar lo que el banco me ofrece. Sigue siendo una negociación, como explicó Lourdes. Pero ustedes necesitan, y yo necesito que ustedes entiendan que es una negociación. Ustedes tienen leverage para negociar. Obviamente, tienen que saber hasta dónde el banco puede llegar y qué ustedes pueden dar, pero tienen opción para negociar. Y puede pedirle las diferentes opciones. Por ejemplo, para que tengan una idea, muchas personas van al banco en Loss Mitigation y una de las preguntas clásicas que el banco hace es, cuando le pregunta, le dice que usted desea, disposición o retención. Eso significa, ¿quieren las medidas que son para disponer de la propiedad o las medidas para retenerla? Usted no tiene que contestar eso. Eso usted no tiene que contestarlo. Usted le puede decir al banco, en estos momentos yo no sé, hazme por favor todas las opciones que haya. Quiero que me analice tanto para disposición como para retención. No es el uso y costumbre, y la gente muchas veces dice, no, pues yo quiero mantener la casa. A lo mejor usted quiere mantener la casa, pero no tiene la capacidad. Pues que lo analicen para las otras opciones. Si está ya en el caso judicial ante mediación compulsoria en el tribunal, los mediadores obligan a que el banco le den todas las opciones. Pero siguen haciendo la misma pregunta. Y muchas personas caen y me dicen, no, yo le dije que era para disposición. Una persona que no tiene ingresos, se quedó sin trabajo, y le dice que era para retención. El banco te va a analizar, pero no tienes ingresos, no vas a cumplir para retención. Y cuando tú quieres decir de nuevo, pues ahora revísame para disposición, el banco te dice, no, ya yo te revisé una. Ahora tienes que continuar el proceso. ¿Okay?
Por eso es bien importante que ustedes sepan que le tienen que dar todo. Ahora, no te lo va a hacer fácil porque estás discutiendo con la otra parte. Así que tú tienes que ponérselo por escrito, tienes que ser diligente en llevar una bitácora con el nombre de las personas con las que hablaste, la información que te da. Si te dicen en una fecha tienes que llevar los documentos, llévalos. Busca los documentos. O sea, ellos no están, o sea, ellos están hasta cierto punto obligados por la ley para ayudarte, pero su trabajo no es ayudarte. O sea, no es solamente ayudarte. Si tú no cumples con la responsabilidad tuya, ellos levantan las manos y continúan con el próximo cliente. Y es usted que tiene el problema, porque el que lo está ayudando en el banco sigue y se va para su casa y no tiene problema. O sea, es usted, la responsabilidad está en ustedes. Y eso es bien, bien importante. O sea, que pueden negociar. Bueno, obviamente no tienen la toalla porque si no llegamos a donde estamos ahora mismo. Cuando estoy atrasado no hay nada que pueda hacer. Ese es otro mito que escucho normalmente. ¿Por qué? Porque constantemente las personas me dicen que van al banco y le dicen al banco, mira banco, me acaban de decir que me botaron del trabajo. El último cheque lo recibo la semana que viene, no voy a poder pagar la hipoteca. Y muchos bancos lo que le dicen es, pues no te preocupes, vete. Cuando debas 3 meses, vuelve. Tú no tienes que esperar a deber 3 meses para volver. Y van a ver la diferencia porque, por ejemplo, si las personas de Consumer los ayudan, el banco no le va a decir eso a Consumer. No se va a atrever a decirle eso. Pero ustedes se lo dicen, ¿por qué? Porque te lo dicen de boca, no te lo ponen por escrito y tú continúas y te vas. Y de momento, tú que intentabas proteger tu crédito y proteger tu casa, de momento tienes 3 meses en atraso. Y si a lo mejor tú podías pagar uno, de momento tienes a las costillas 3 meses que no los puedes pagar. Y entonces ya no solamente estás para que te pongan la ejecución de hipoteca, para que te demanden, ya estás básicamente en desventaja cuando vayas a negociar con ellos. ¿Okay? Pero usted tiene que saber que usted puede empujar para decirle, no, yo quiero que me estudien, yo quiero que me analicen, hazme el análisis porque me voy a quedar sin trabajo y te lo estoy diciendo ahora. Y empieza a hacer proceso, ¿ok? Pero tienen que conocer eso, no solamente conocerlo, tienen que hacer valer sus derechos. Cuando digo esto es, díganle a la persona, yo quiero que me la hagan. Si la persona le dice no puedo, llama a un supervisor, por favor, yo no me voy de aquí hasta que no me ayude. Dame tu nombre, dame la fecha, en cuándo me llamaste. Déjenle saber a la persona que ustedes son responsables y que si no cumplen, ustedes van a tomar medidas. Cuando digo medidas, la persona de Consumer los conoce, nosotros también. O sea, hay querellas que ustedes pueden hacer ante el CFPB, ante OSIF, si ellos no cumplen con una regulación. Y como les mencioné, por eso es que yo digo que es un asunto social. Recuérdense que estas instituciones necesitan estar acreditadas por estas agencias federales para poder seguir proveyendo estos servicios y para poder seguir básicamente trabajando con este tipo de préstamos. Si ellos tienen querellas y las agencias los multan, se exponen a que le quiten estas licencias, a que no los dejen trabajar este tipo de préstamo, que es un préstamo súper tentador para ellos porque está asegurado. ¿Okay? O sea, que tengan que saber que usted sí tiene leverage para poder negociar con ellos. Y si no, en el tribunal va a tener leverage porque usted se va para frente al juez y le va a decir, juez, no quieren negociar conmigo. Estas personas he tratado de buena fe. Y tienen que entender que no en todos los casos es mala fe del banco, pero en muchos casos tiene que ver con lo que llaman el esquema de información. O sea, usted está hablando con una persona que es un empleado. Ese empleado tiene que hablar con un supervisor. Ese supervisor tiene que hablar con la persona que maneja la cuenta. El que maneja la cuenta tiene que hablar con el inversionista. En lo que la información llega, muchas veces no llega. Usted tiene que asegurarse de empujar para que eso llegue. ¿Okay? Para eso está Consumer, exactamente. Ya cuando los demandan o cuando están en los mitigation, vienen acá los abogados, pero nosotros, a todo el mundo, aún en el caso de ejecución de hipoteca donde ya están demandados, yo siempre recomiendo que vayan a una agencia. ¿Por qué? Porque, sí, vente. Interrumpe todo lo que tú quieras. Para que vean situaciones que han pasado en la banca. Prestamos FHA. Una vez estaba consultando con una de las que dirigía, era supervisora en HOT, y ella me llegó a mencionar en un momento dado que ellos tuvieron un banco, luego que le habían, ¿verdad?, reposeído las propiedades al dueño, por no cumplir con el proceso que tenían que cumplir a través de los mitigation, después que le habían ejecutado la propiedad, tuvieron que devolvérsela al cliente, porque HOT no le pagó. ¿Por qué? Porque no siguieron el procedimiento adecuado que tenían que seguir. Y entonces son cosas que pasan. Por eso lo que él dice es importante, ¿sabe? No es, ¿sabe? El banco tiene que buscar una solución y tiene que seguir ese proceso. Y ustedes tienen derecho a que le den las alternativas, porque eso se lo exige a los inversionistas, a los bancos. Así que, como dice él, no tienen la toalla, oriéntense y busquen alternativas. Y le adelanto, Lourdes. Creo que tengo entendido que HOT recientemente volvió a repetir el hecho de que es una crisis básicamente humanitaria el problema con las viviendas. O sea, lo importante que es el derecho a la vivienda dentro de lo que es HOT.
Sí. O sea, Sí, y ellos tienen programas para recalcamos eso. O sea, yo entiendo que es una situación, o sea, que es una crisis social, porque lo que conocemos hoy en día, todo lo que tiene que ver legalmente con ejecución de hipotecas se hizo para bregar con una crisis humanitaria que hubo luego de la Gran Depresión. Y todos los mecanismos que hace el gobierno son para incentivar y darle esos seguros a los inversionistas para que le puedan proveer los servicios. Pues a fin de cuentas, el que va a terminar pagando somos nosotros como sociedad. Pues tenemos que defendernos. Tenemos que hacer valer los derechos. Tenemos que por mínimo buscar la forma de hacer correcto lo que en algún momento no se hizo bien. ¿Bien? Para terminar la otra, ya le había discutido la parte de si le puedo entregar la casa al banco y seguir caminando, pues como le expliqué, una cosa es diferente a la otra, como hemos dicho en muchas ocasiones. Obviamente, si usted le entrega la casa, el banco tiene que ejecutarla, tiene que venderla para ver si satisface la deuda. Y como todos sabemos, la mayoría de las propiedades en Puerto Rico están lo que llaman underwater. O sea, se van a vender por menos, y no solamente se van a vender por menos, el problema principal que estamos teniendo en los tribunales es que no están yendo personas a comprar las propiedades en la subasta. Pues entonces el banco ya de por sí, cuando va a la subasta, se convierte en un proceso pro forma, donde el banco dice, yo tengo esta deuda de $150,000, yo te voy a ofrecer 70 por la casa. Aunque puedan ofrecer los 150, yo te voy a ofrecer 70, porque me quedo con un remanente que yo puedo seguir teniendo eso por encima de las cabezas de las personas. Y en un futuro te lo pueden cobrar, y no solamente te lo pueden cobrar, como le he dicho en otras ocasiones, lo pueden vender para adelante. Y a lo mejor de aquí a 10 años usted dice, yo pensé que no hay problema, y en 10 años le llega una persona cobrándole, mira, me debe $50,000. ¿Y tú de dónde? Pues de la casa que entregaste, que vendieron. Que eso pasa constantemente. ¿Por qué? Porque es un negocio. Si tú tienes una deuda con una persona, hay compañías que lo que dicen es, si te deben 50, te la compro en 25. Y yo voy, perdón, intento cobrar los 50. Esto ya está. Ok. Esto es clásico. ¿Qué no hacer en un caso de ejecución de hipoteca? Primero, no caer en pánico. ¿Okay? Estamos hablando ya cuando te emplazan, cuando te demandan, que estás en una situación ya. Ya sabemos que antes de caer en la situación, una vez tienes algún tipo de incumplimiento, tú sabes que no vas a poder cumplir con el pago, busca ayuda. Ve a agencias como Consumer, ve y habla con el banco, instrúyete. O sea, busca qué ajustes tienes que hacer económicos. Tú ves, tienes que ir moviéndote antes de que ocurra. Ya una vez te demandan, no puedes caer en pánico. Mucha gente cae en pánico, además de la situación con la que estamos bregando, donde pues uno puede caer en depresión, uno puede sentirse mal, no te defiendes y el término está corriendo en contra tuya tan pronto empieza el emplazamiento. No ignores las cartas o las llamadas del banco o el tribunal. Muchas de las cartas, cuando usted las lee detalladamente, no solamente son cartas que le van a explicar las diferentes opciones que usted tiene para protegerse, son cartas muchas veces que le dan los derechos que usted tiene. Si usted tiene duda con su préstamo, en muchas de estas cartas le va a decir que usted puede comunicarse por correo certificado con el banco y decirle, necesito información, mándame copia de todo lo que se supone que yo tenga que pagar. Y ellos tienen que cumplir con eso, bajo unas regulaciones. Obviamente no le enganche el teléfono o insulte o pelee con el banco. Si lo quiere hacer, hágalo, porque es una buena forma de liberar estrés. Pero por lo menos hágale caso. O sea, si lo ignora, sepa que hay un problema y va y busca y empieza a bregar con el problema. No salga corriendo de la casa o el país. O sea, yo he tenido casos, para que tengan una idea, donde personas me dicen, a mí yo entré a Google, busqué información y me dijeron que lo que tenía que hacer era hacer una carta diciendo, yo no puedo pagar la casa, banco, te la entrego, y voy y le entrego al banco la carta con las llaves y me voy. Y personas me lo han dicho que hicieron eso hace 3 meses. Y me dicen, estoy contento porque yo no he vuelto a la casa, esa casa el banco se quedó con ella. Y yo tengo que sentarlos y decirle, no, el banco no se quedó con ella, a ti te tienen que haber emplazado, te tienen que haber demandado, y como quiera tú eres responsable de eso, eso no es entrego la carta y no. ¿Ok? Dejar de responder las demandas o las órdenes del tribunal. Es bien triste cuando nos llegan clientes que ya están en sentencia. Ya una vez usted pierde esa oportunidad de defenderse ante el tribunal, es bien difícil. Y dentro de todo hay legislación que el gobierno, que la legislatura ha entablado para poder defenderlo, o sea, que utilícenla. Vaya, la mayoría de los tribunales saben la situación que está pasando en el país y los van a ayudar. Incumplir con el loss mitigation en la mediación compulsoria. Como le expliqué, hay una responsabilidad con la que ustedes tienen que cumplir. El banco va a hacer lo necesario dentro de lo que le exigen. Si usted no cumple con la otra parte, el banco no tiene por qué perdonarlos o por qué seguir dándole oportunidades. ¿Okay? Permitir el acoso de cobradores o el banco. Hay regulaciones para evitar eso. Y usted puede hacerlo saber, mira, ya me estás afectando, me estás intimidando, no quiero continuar con eso, y hay remedio, Consumer le puede hablar de eso también, para usted protegerse contra eso.
La cortina, ¿verdad? Pues, y ya, les repito nuevamente, en la información tienen nuestros números de teléfono. De la forma en la que funciona Pro Bono, ustedes cuando llamen, se va a considerar una solicitud de servicio, se le va a coger toda la información. El próximo paso es que van a recibir una llamada de un abogado voluntario, donde ustedes le van a poder hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Ese abogado los va a orientar y va a crear un caso. Una vez ese abogado cree el caso, se lleva ante los directores que van a establecer si usted tiene un caso con el cual le vamos a referir a un abogado. Pero mínimo va a recibir una orientación legal gratuita de un abogado, donde le va a decir a dónde ir, qué llamar, qué derechos usted tiene. Y volvemos, no solamente a discusiones de hipoteca, casos de herencia, casos de familia, casos de tutela, la duda que usted tenga, llame, siempre y cuando no sea criminal. Ya, eso es todo. Mi gente, antes de entrar a la segunda parte de la tertulia, que es la participación importante de todos ustedes, les aviso que para agosto 16, que es el tercer jueves del mes de agosto, el tema va a ser manejo de emergencia, plan familiar de manejo de emergencia, que incluye terremotos, huracanes, inundación y fuego. Ese va a ser el tema nuestro para el jueves 16 de agosto. Les recordamos que tenemos la mesa de café con leche, quesitos y agua disponible para usted. Pues ahora entramos a la fase de comentarios y preguntas de ustedes. Así que pongo el teléfono aquí, pueden hacer fila. Son bienvenidos.